Señor los bendiga, amados. Este ayuno, yo creo, para mí fue uno de los más difíciles, de mucho ataque. Y hasta 2 noches me desperté sin poder respirar. No podía respirar. Mi esposo. Hoy día, cuando me levanté, mi oración fue: Señor, que no me vean a mí, que te vean a ti. Y al llegar aquí pude entender más, amados, porque el Espíritu me llevaba a orar así. Y sentía que perdía aún más mi voz. Y decía: Señor, tengo que predicar. Y el Espíritu me decía: es porque no es tu voz la que van a escuchar hoy. Amados, esto no es solo una palabra. Esto es un gemir del Espíritu Santo. Y les pido, no me vean a mí, amados. Vean el clamor del Espíritu Santo. Y pude entender por qué fue tan difícil la batalla, amados. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 10 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Nos ponemos de pie, amados, en reverencia a la palabra del Señor, y dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y el tema, amados, que me tocó a mí es la iglesia gloriosa del escudo de la fe, que se esfuerza en establecer el reino de los cielos, abriendo las puertas del cielo a través de la fe y la obediencia, para no usurpar el señorío de Cristo y que Él gobierne con todo su poder y dominio. Amén. Amén, amén. Amados, y la fe es la llave que abre, ¿no es cierto?, la puerta del reino de los cielos. Es el primer paso que tenemos que hacer para entrar al reino. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados, el primer paso es tener, amados, que creer en algo que no vemos ni podemos tocar. Amados, y esto es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y amados, cuando uno viene al Señor, es por fe que entramos al reino de los cielos. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es un reino físico o es un reino espiritual? Y amados, si vemos la vida de Jesús, ¿no es cierto? Una de las cosas que Él más habló es el reino de Dios. Es más, Jesús y Juan el Bautista, los dos empezaron sus ministerios diciendo palabras iguales. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les quiero leer la versión Nueva Traducción porque me encanta cómo lo dice. Dice: desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Pero entonces, ¿qué es este reino? Lucas 17:20 dice: algunos fariseos le preguntaron a Jesús:
¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Jesús respondió, el reino de Dios no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, amados, podemos entender porque lo que dijo Jesús primeramente, este reino no es igual a ningún reino que hemos visto. Este es un reino que carga cada corazón, amados, con fe, que abre la puerta, amados, del reino. Es la regla soberana y reinado de Dios sobre toda creación, representando su manifestación de su voluntad aquí en la tierra. Amados, no es un lugar físico, ni es solamente la iglesia, pero el reino de Dios es la autoridad activa, salvadora y redentora de Dios. Más que solo un territorio geográfico, es la manifestación física del reinado de Dios en la tierra. Y este reino es un reino que no tiene fin. Y el reino, amados, de Dios es algo que debe traer gozo cuando hablamos de Él, amados, porque nosotros somos parte de este reino, el reino más importante que ha de existir y existirá. Y el reino de Dios funciona, amados, completamente contrario a todos los otros reinos de esta tierra. En el reino de Dios, los últimos serán primero. Los débiles son los fuertes. Los pobres son los ricos. Este reino nos manda a ser como niños para entrar. Nos manda a amar a nuestro enemigo. Nos manda a dar la otra mejilla. Nos manda a dar 2 millas si nos piden una. Nos manda a ser humilde. Nos manda a servir a otros. Donde se nos manda a hacer tesoros en el cielo. Todo lo contrario, amados, al reino de este mundo, que se prioriza a sí mismo, o buscar el ser número 1, o valorar el poder, valorar la recompensa, donde, amados, se busca el estatus terrenal, hacer riquezas, donde el que es humilde es considerado débil. Y el que sirve es considerado minoría. Donde te dicen, no te dejes porque si tú me haces una, yo te la hago peor. Donde, amados, no puede serse humilde. Y por eso, amados, vivir este reino de Dios aquí en el reino de este mundo no es fácil. Porque estamos rodeados de un reino opositor, contrario. Un reino terrenal que nos dice todo lo contrario del reino de Dios. Pero el reino de Dios es el corazón del Padre manifestado en sus hijos. Es su misericordia, es su amor, es su justicia, es su voluntad y es su santidad manifestada en nosotros. De los cielos, amados, hacia la tierra. Y por eso Jesús oró en Juan 17, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y es aquí, amados, es aquí mismo donde las líneas invisibles del reino de las tinieblas y el reino de luz, amados, muchas veces los creyentes hacen las líneas borrosas. Y se mezclan en estos 2 reinos porque no quieren entender, no quieren aceptar que no somos de este mundo y quieren vivir para los 2. Y vemos hoy, tristemente, amados, a muchos del pueblo de Dios con un pie en el reino del diablo y un pie en el reino de Dios. Pero la palabra dice que no podemos servir a 2 señores. Porque en realidad tú no puedes tener un pie en el reino de Dios y en el reino de Satanás. O estás en uno
o estás en otro, pero no se puede estar en los dos. Y amados, mientras avanzamos al fin de los tiempos, estos dos reinos entran en una guerra muy fuerte y muy grande, porque es la última batalla. Y por eso este es el tiempo donde Dios está siendo muy fuerte, muy severo, y por eso Dios, amados, está mostrando, Dios está exponiendo a la luz los corazones, quién es de su reino y quién no. Está separando, amados, como dice la palabra, las ovejas de los cabritos. Y con todo lo que ahora, hermanos, se está moviendo en este país, ¿no es cierto? Más que nunca Dios está dejando claro quiénes son sus hijos y quiénes no. Porque Dios quiere unir a sus hijos. Él quiere unir, amados, a su remanente verdadero para hacer de un imparable, grande, fuerte ejército. Pero primero, amados, para poder llegar a esa unidad, primero tenemos que pasar por una fuerte división. Mateo 10, 34 al 36 dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Wow, amados, qué dura y difícil advertencia, amados. Por eso más que nunca necesitaremos tomar el escudo de la fe. Y amados, la familia es algo que para la mayoría de las personas tienen muy cerca de su corazón. Es más, yo pienso que si le preguntáramos a las personas qué es una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, de tu vida, todos casi siempre responden con lo mismo: la familia. Y amados, tristemente, muchos cristianos hasta deshonran a Dios por honrar a sus familias. Y para muchos, amados, una de nuestras debilidades más grandes son los hijos. Pero ya no más. Porque, amados, entramos en los tiempos donde Dios está dejando clara la línea invisible. Dios, amados, está dejando claro lo que por muchos años estuvo borroso, lo que por muchos años se estuvo violando. Dios dejará claro quién es y quién no. Y entramos en un tiempo de luz donde las acciones, donde las palabras serán puestas en una balanza y Dios comenzará a demascarar, comenzará a desnudar, a exponer cada acción, cada palabra, cada intención, cada corazón. Amados, este tiempo que entramos es un tiempo de gran prueba, donde nosotros mismos seremos probados y seremos confrontados. Y, amados, seremos escudriñados. ¿A quién estamos eligiendo? ¿A quién estamos honrando? ¿Cuál es la intención y la motivación de nuestra acción y palabras? Y más que nunca antes, ahora, amados, sentiremos el peso de ser parte del reino de Dios. Nuestras vidas, amados, serán impactadas, serán sacudidas. Cada palabra que ha salido de nuestra boca serán puestas a prueba. Y por eso más que nunca necesitaremos levantar el escudo de la fe. Jesús dijo en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y, amados,
Este verso es muy popular porque a los cristianos les encanta usar este verso, ¿no es cierto? Para decirle a la gente, busca de Dios primero y Él te va a bendecir, te va a dar una casa, te va a dar el carro, te va a dar el trabajo, ¿no es cierto? Amados, pero tenemos que entender algo, que el que verdaderamente busca el reino de Dios y su justicia con todo su corazón primero, amados, no está pensando en las cosas terrenales, no se aflige por cosas materiales, amados, pero su alma se aflige por las cosas del reino de los cielos, amados, no de esta tierra. Y amados, es por eso que el Señor me mostraba que entramos en un tiempo donde se está levantando, escuche esto, un profundo clamor y gemir del Espíritu Santo. Amados, el martes pasado en la oración, y esta es la única manera que lo pude describir hoy cuando escuchaba las palabras en la adoración, wow, decía gracias Señor, porque era como un rugir, amados, de muchas aguas. Y escuchaba, amados, un gemido tan quebrantador y fuerte, amados, alrededor de todo el mundo. Y, amados, estas eran las voces de los hijos del reino. Las voces que se unen como un hombre, una iglesia, como se unió, amados, el pueblo de Israel, cuando ya estaban cansados de la esclavitud, cuando estaban cansados de ser oprimidos, de ver a sus hijos varones ser asesinados, de vivir de migajas, de ver tanta injusticia, amados, y desde ellos, de lo más profundo de su alma, brotó, amados, un gemido. Y el Señor me mostraba que ahora sí, amados, comenzará a brotar del corazón, amados, de esos que buscan primero el reino, de esos que buscan la justicia primero, esos que llevan el reino de Dios en sus corazones. Brotará un gemido desde lo más profundo de su alma, que llora y anhela por ver la justicia de Dios en esta tierra. Y, amados, el Señor me llevaba, ¿no es cierto?, al Apocalipsis y me hacía mirar en mi oficina. Yo tengo un hermoso cuadro de una novia y en un hermoso jardín con el Espíritu Santo al lado de ella. Pareciera un paraíso hermoso. Y aparecen las palabras de Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y, amados, yo siempre pensé que esta expresión, ven, era un grito de alegría y amor, como la novia diciéndole, ven, amado mío, ven, te estoy esperando, como el cuadro de mi oficina. Pero, amados, ahí pude entender cuando el Señor me hizo escuchar este gemido, que no era una expresión de gozo, que no era una escena épica, pero al contrario, este era un gemido de lo más profundo del corazón de la esposa, un gemido de desesperación, un gemido de una iglesia que comienza a buscar el reino de Dios primero y su justicia, de una iglesia que se levanta en la santidad, en la autoridad y comienza a batallar por el alma del hombre. Y comienza, amados, a verdaderamente ver por el Espíritu y abre sus ojos espirituales y ve la grave decadencia del hombre y a dónde ha llegado la iglesia del Señor. Ve cómo por años ha vivido con migajas. Ve cómo por años vivió como si estuviera en esclavitud. Comienza a ver todas las injusticias alrededor de ella. Comienza a ver toda
la maldad del hombre, ve la grave apostasía, ve la dolorosa deshonra al nombre de su amado, ve una juventud sin identidad y cómo distorsionan la imagen de Dios en el hombre. Cómo hombres se unen a hombres y mujeres a mujeres en el sagrado matrimonio, y a niños, a jóvenes que se creen que son como animales. Comienza a ver cuán lejos el hombre ha llegado sin Jesús su amado. Una iglesia que está cansada de ver cómo sus hijos son atrapados y destruidos en este mundo, en esta esclavitud, como los matrimonios y las familias son destrozadas, como los bebés son asesinados por millones, como los niños son traficados. Y en esta inmensa desesperación de ver tanta maldad, inmoralidad y injusticia, ella grita: ven, ven, Señor. Ven, Señor. Este ven era la máxima expresión de desesperación de una iglesia que está cansada de vivir un mundo sin el reino de Dios. En la tierra, sin sus leyes, sin sus estatutos, cansada de vivir en una tierra donde no se busca la voluntad de Dios y pareciera que el diablo está ganando porque esta novia ha entendido que no hay justicia, no hay misericordia, no hay amor, no hay, amados, moralidad en este reino terrenal, solo en el reino de Dios. Y cuando la iglesia, cuando la novia se decide, amados, se levante y comienza a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, los dardos del enemigo vendrán por todos lados. Cuando la iglesia se levante con autoridad y denuedo y santidad y se vista de linos finos, amados, blancos y resplandecientes, y tome su espada y su escudo de la fe, Satanás tirará todo contra ella para ensuciar sus vestiduras blancas, para avergonzarla, para hacerla caer y para destruirla. Y amados, por eso, más que nunca necesitaremos la unidad espiritual. Pero amados, no solo al hermano, primordial al Espíritu Santo. Porque amados, cuando estamos unidos al Espíritu Santo, la unidad entre los hermanos fluye naturalmente. Y dijimos que el ayuno, la oración y la palabra nos llevan a esta unidad espiritual. Pero amados, ¿cómo es que estas cosas, ¿no es cierto?, tan primordiales nos llevan a estar unidos con el Espíritu Santo? Y amados, cuando nosotros pasamos tiempo, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor y vemos, amados, cuán pecadores somos, cuán sucios, cuán malos, amados, cuando nos vemos frente a un Dios tan santo, tan bueno, amados, es ahí cuando podemos decir, como dijo Pablo: miserable de mí, amados. Y es ahí donde el yo muere, amados, el viejo hombre. Y Dios, amados, toma el control, el Espíritu Santo toma el control, amados. El hombre interior, el hombre nuevo se esfuerza, se reesfuerza, amados. Y es ahí, amados, donde el Espíritu Santo puede crecer en nosotros
toma el control. El hombre nuevo, amados, toma fuerza y la carne se debilita. Y amados, es así que llegamos a la unidad espiritual con Jesús. Esa unidad que él habló en Juan 17 cuando dijo, tú en mí y yo en ellos. Y amados, por eso nuestros ojos más que nunca tienen que estar siempre puestos en Jesús. Más en estos tiempos, amados, porque solo así podremos deshacer cualquier flecha que Él nos tire, amados. Porque, amados, cuando comenzamos a desviarnos, cuando comenzamos a dejar el ayuno, la palabra o la oración, amados, nos debilitamos, nos alejamos. Y Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Y, amados, el enemigo quiere robar nuestra fe, quiere matar nuestra fe, quiere destruir nuestra fe. Pero, amados, por eso tenemos que vivir más que nunca en oración, palabra y ayuno, para no debilitarnos, para no exponernos, para no ser destruidos por el enemigo. Por eso, amados, es tiempo que los hijos del reino se unan y se activen, amados. Porque el reino de Dios no es solo algo que llevamos, amados, en nuestro corazón. Pero el reino de Dios se tiene que ver a través de nuestras vidas, en la manera que vivimos, en la manera, amados, que nos mostramos amor, amados. Y al mostrar, amados, el amor el uno por el otro, manifestamos a Dios, el Padre, en la tierra. Y transformamos, amados, esta sociedad en el reino de Dios, porque somos esos embajadores. Por eso, amados, nosotros no podemos aferrarnos a partidos políticos. Y en este país, amados, ahora mismo hay una tremenda división por esto. Es triste, amados. Y lo más triste es que esos que se dicen ser hijos de Dios, verlos aferrados, amados, a la política, defendiendo lo que está mal, defendiendo el abuso de personas, defendiendo la corrupción, defendiendo el maltrato de un ser humano, amados. ¿Y cómo un cristiano puede defender eso? ¿Cómo un cristiano, amados, puede apoyar cualquier administración que está demostrando lo contrario del reino de Dios? ¿Cómo, amados, estamos trayendo el reino de Dios a la tierra si apoyamos esto? Amados, al contrario, con nuestras acciones, muchos que se llaman ser cristianos están usurpando el señorío de Cristo cuando elevan a un político como si fuera el salvador del mundo, cuando el único que tiene la máxima autoridad y el único salvador del mundo se llama Jesús. El único que se debe toda la gloria y toda la honra se llama Jesús. Y cuando yo digo que soy cristiano, amados, cuando yo digo que soy parte del reino de Dios, pero mis acciones muestran otra cosa, estamos rechazando la verdad. Y, amados, el rechazo a la verdad es usurpación del señorío de Cristo. Y, amados, dicen que una foto vale por 1000 palabras. Y, amados, vi una foto que me conmovió tanto y me hizo llorar porque representa exactamente lo que está pasando ahora en este país. Y yo, amados, yo tomé esta foto porque se las quiero mostrar y la edité un poco. Y si pueden mostrar la foto. Amados, estamos en tiempos donde se escuchan muchas voces. Las voces de la izquierda, las voces de la derecha, voces que te preguntan con presión, o eres liberal, o eres conservativo, o eres rojo, azul, republicano, demócrata. Pero nosotros
no somos de este reino. Dígalo, hermanos, no somos de este reino. Por eso, amados, no podemos estar del lado de la mentira o de la injusticia. Tenemos que buscar su reino primero, su justicia primero. Por eso nuestra fe es tan importante en estos tiempos y no puede fallar, porque estamos representando el reino de Dios, el señorío de Cristo en esta tierra. Y nuestra fe es lo único que nos sostendrá y nos iluminará y nos dará las fuerzas para avanzar y no retroceder. Por eso avanzamos con los ojos puestos en la cruz, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, amados, como esta foto. Mírenla a ella. Está lista para caminar por el medio de todas las voces. Tiene su espada y su escudo listo para entrar por esa multitud, para caminar por medio de los leones, pero nada la detendrá, nada la desviará, porque ella está centrada en Jesús. Amén. Pueden quitar la foto. Gracias. Y amados, quiero concluir con una hermosa y conmovedora historia de, amados, una mujer que conmovió el corazón de dos reyes, el rey David y el rey de los cielos. Es una historia, amados, que yo nunca he ido a predicar. Una mujer que rompió una maldición con su resiliencia, con su amor incondicional. Y es la historia de Rispa, una simple concubina, la concubina de Saúl. Y quizás nunca escuchaste hablar de ella, pero amado, te aseguro que nunca más te vas a olvidar de quién ella fue. Vamos todos, amados, a 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21. Y en el espíritu, como han hecho ya dos de mis hermanas, vamos a leer todo el capítulo. Dice, venganza de los Gabonitas. Hubo hambre en los días de David. ¿Por cuánto? 3 años. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai,
Meholatita y les entregó en manos de los Cabonitas, y ellos les cercaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posare sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí a los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Amados, quiero transportarlos a esta historia por unos minutos. Quiero que visualicen, amados, esta escena de mucho dolor. Amados, Rispa, en medio de la violencia política, en medio de la vergüenza, le quitaron todo. Perdió a su casa lujosa, perdió a su amado Saúl, perdió su estatus, sus bienes. Amados, y ahora le quitan lo último que tenía. Sus 2 hijos, amados, que cargó en su vientre, a la misma vez. Y 5 de sus familiares. Mi amados, imagínense tener que ver cómo morían ahorcados lentamente frente a ella. Y ella no podía hacer nada. Imagínense a sus gritos de desesperación, amados, como madre. Imagínense, amados, su dolor. Amados, imagínense el sentimiento de sentirse inútil y no poder hacer nada. Pero, amados, Rispa, con ese amor incondicional de madre, esa resiliencia dentro de ella, esa fuerza, no se iba a quedar sin hacer nada. No se iba a quedar tirada en el piso solo llorando, sin poder hacer algo por sus hijos y sus 5 familiares. Ella no iba a dejar que los cuerpos de sus 2 hijos y 5 familiares fueran destrozados deshonrosamente por las bestias o por los animales salvajes. Si lo único que Rispa podía hacer era esto por ellos, lo iba a hacer. Y Rispa permaneció con los cuerpos de sus 2 hijos y otros 5 familiares durante 5 o 6 meses. Amados, la palabra dice, vigiló desde el comienzo de la cosecha de cebada, primavera, alrededor de abril, hasta que las lluvias tardías caían del cielo, otoño, alrededor de octubre, según la palabra, protegiéndolos de aves y bestias, amados, de abril a octubre, 5 a 6 meses sola en un monte. Esto era lo único, amados, que estaba a su alcance.
Esto era lo único que podía hacer por 6 meses en medio del frío, de la noche, amados, del calor del día, de la lluvia, de los vientos, peleando con aves, amados. Váyanse, amados, con aves salvajes que olían, amados, el cadáver, luchando, amados, para que no se los comieran día tras día, noche tras noche, por 6 largos meses. Ella estuvo ahí vigilando, luchando contra su propio sueño para no dormirse y descuidarse, porque tenía que vigilar, luchando con la poca fuerza que tenía, porque quizás no tenía que comer, pero ella no se iba a dar por vencida. Ella no desistiría. No había nada que la iba a mover de su posición, y sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra que ella podía haber dicho. Imagino, amados, las personas que pasaban, la vieron el primer mes, después el segundo mes, el tercer mes, amados, y de seguro le decían: mujer, tú estás loca, ellos están muertos, ¿qué haces aquí? De seguro la insultaban, se burlaban, amados, pero ella ahí fiel. Nadie, amados, la iba a mover de ahí. Ningún ave, ninguna bestia salvaje, ningún viento, ni ninguna lluvia, ningún insulto, ninguna burla la iba a mover, cuidando día tras día, noche tras noche, vigilando en un monte. Amados, yo busqué más información. Este era un monte llamado el Monte de Dios, y por 6 meses vigiló los cuerpos de sus hijos y familiares, hasta que un día, amados, diga un día, amados, porque va a venir ese día, amados, que el clamor del alma llega a los oídos del Rey. Amados, hasta que un día el clamor del alma de Rispa llegó a los oídos del rey David. Y David, conmovido, amados, mandó a que los sepultaran. Y Rispa al fin pudo tener descanso y paz. Y déjenme ministrarles lo que el Señor, amados, lo que el Espíritu me ministraba. Porque ahora, amados, estamos en los tiempos donde se comienza a levantar una Rispa. Se levanta una iglesia que no se quedará en el piso llorando sin hacer nada. El Señor está levantando Rispas por todo el mundo, que por mucho tiempo, como Rispa, que fue solamente, amados, una concubina, como una segunda esperando en el banquillo, esa mujer que nadie conocía, pero que ahora se levanta esa mujer resiliente, con fuerza, con autoridad, con de nuevo armada de toda armadura, con su espada y con su escudo, que no se deja vencer por ningún viento o tormenta o hambre o sueño, burla o insulto, vigilando y avanzando hacia adelante, firme, porque no dejará que sus hijos, no dejará que sus familiares sean destruidos por Satanás. Ella no dejará que el reino de las tinieblas avance y gane ventaja mientras ella está vigilando. Se levanta, amados, una Rispa que hace que su clamor de su alma sea tan fuerte que llegue a los oídos del Rey. Se levanta, amados, una iglesia que hace que sus acciones hablen más fuerte que sus palabras, porque, amados, ya mucho ha hablado la iglesia.
pero poco ha hecho. Tan fuerte es su clamor que hace que el rey se conmueva. Y amados, ahora viene la mejor parte de la historia. Porque amados, la historia de Rispa no termina con solo el entierro de sus hijos. Porque amados, Rispa no solo trajo paz para su corazón, pero amados, ella causó que toda la tierra de Israel tuviera paz una vez más. La historia comienza diciéndonos un detalle muy importante, que había caído hambre en la tierra por 3 años consecutivos. Había una maldición sobre la tierra. Y la historia termina diciendo, y después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. O sea, amados, después de lo que ella hizo, Rispa, amados, ellos fueron amados y ellos fueron enterrados. Dios fue movido a misericordia y rompió la maldición. Amados, una simple concubina, una simple mujer pudo conmover el corazón del Señor de señores y Rey de reyes. Amados, aunque nadie quizás la conocía, amados, ahora la persona más importante sabía quién era ella y se acabó el hambre para Israel. Pero esto no es todo. El monte donde Rispa estuvo 6 meses se llamaba el monte del Señor o de Jehová o el monte de Gibea. Este monte fue el mismo. Y como Dios sabía que el hombre no podía cumplir, se toma toda esa responsabilidad. Y cuando Adán falló en el jardín, Jesús 4,000 años después pagó el precio de ese pacto porque tomó toda la responsabilidad y su cuerpo fue destrozado por nosotros para darnos vida eterna. Rispa luchó una fuerte batalla en el monte donde estuvo el arca del pacto. Un pacto que representa vida, representa misericordia para el hombre, un nuevo comienzo. Y así fue lo que hizo ella. Trajo misericordia para toda una nación con su resiliencia, con su fuerza, con su dedicación y su amor. Movió el corazón del Rey de Reyes para hacer misericordia con Israel. Amados, Jesús murió para salvar al hombre, no para condenarlo. Y por eso la batalla ahora es tan intensa, amados, porque es por millones de millones y almas, amados, almas que cada día se pierden. Ahora peleamos la última batalla de la fe, la batalla por el alma del hombre. Amados, no solo necesitaremos la fe para nosotros, amados, escuche, no solo por nosotros, pero por todas las almas que están dependiendo de nuestra oración, de nuestra intercesión, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra nación, amados, por este mundo. No somos de los que retroceden. Como Rispa avanzaremos, nos seremos movidos. Que nuestra fe sea como la actitud de Rispa, fuerte, resiliente, valiente y violenta para vencer. Porque el reino de los cielos solo lo arrebatan los violentos. Esos que no tienen miedo de usar su espada y su escudo, esos que no dudan, que le creen al Señor, amados, nuestra fe moverá el corazón del Rey a misericordia
una última vez más para traer una gran cosecha de almas. Y por eso, amados, entramos en un tiempo donde tenemos que mover el corazón de Dios con nuestro clamor, con nuestro gemido. Amados, que clamemos tan fuerte, que hagamos al Rey levantarse, que busquemos su reino con tanta pasión y gritemos a una voz con el Espíritu Santo: ven, ven. Que el Padre, amados, le diga: hijo, ve, la novia está lista, hijo, ve, la novia está desesperada, ve ahora, ve y búscala. Porque, amados, aunque el reino de los cielos es espiritual, también es físico. Y esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza, que esperamos que un día escucharemos las trompetas sonar. Amados, escucharemos las trompetas sonar. Yes. Amados, escucharemos las trompetas sonar, amados, y los cielos serán abiertos, amados, y nos reuniremos con nuestro amado, amados, en las nubes, y entraremos, amados, en las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Pero no termina ahí, amados, no termina ahí. Porque, amados, después de esto bajará, amados, este reino de los cielos. Porque, amados, Jesús, con toda su gloria, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con todos nosotros detrás de Él, en caballos blancos, el reino de Dios, el ejército de los cielos, bajará, amados, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amados, y con la espada de su boca destruirá a Satanás. Pero, amados, no solo a Satanás, a todo aquel que se puso la marca por una eternidad, amados. Por eso, amados, esta guerra es tan seria, porque hablamos, amados, de una eternidad. Puede ser tu hijo, tu hija, tu familiar, amados. Se pueden perder por una eternidad en el lago de fuego si no nos decidimos, amados. Por una eternidad, amados, si no nos paramos firmes. Amados, solo hay dos grupos en el fin de personas: esos que vendrán detrás de Jesús con Él a reinar, o esos que estarán delante de Él para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Nuestras acciones, amados, y decisiones de hoy pueden influir, amados, no solo en nuestras vidas, pero en las vidas de nuestra familia, amados, para que se puedan parar con nosotros al lado, amados, para que se puedan parar al lado de la vida eterna y no para la eterna destrucción, amados.
eso, amados, necesitamos tomar nuestro escudo de la fe y avanzar, no retroceder, con la mirada en Jesús. Y diga, amados, no solo por mí, dígalo, no solo por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi ciudad, por mi nación. Amados, hoy día cuando escuchaba la alabanza que les mandé, hay una parte que dice: Señor, ven aquí. Y yo siempre le cambiaba la letra y decía: ven por mí. Y hoy el Espíritu me lo mostraba y lo pude entender, amados. Ese ven aquí era una novia que le dice al Señor: ven aquí, ven a esta tierra. Era un gemido de misericordia y ven a salvar, ven a restaurar. Amado, cierre sus ojos. Señor, yo sé que estás cansado de hablar tanto a una iglesia, Señor, que te ha despreciado tanto, que ha despreciado tanto a tu Espíritu Santo, tanto el sacrificio de tu Hijo, Señor. Perdónanos. Te pido perdón, Señor. Perdona a tu iglesia. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a esta nación que se ha alejado tanto de ti, Señor. Pero yo sé, Señor, que hay un remanente que tú estás levantando como Rispa, resiliente, decidida, con fuerza, que no darán marcha atrás, que pelearán la última batalla de la fe, aunque lo tengan que hacer solo como lo hizo Rispa. Pero no desistirán, arrebatarán el reino de los cielos. Señor, queremos ser parte, Señor, de esa iglesia. Por eso, Señor, hemos peleado esta semana. Por eso hemos luchado. No ha sido fácil, Señor. Pero queremos vencer. Queremos vencer nuestra carne, nuestras emociones, nuestras debilidades, Señor, porque entendemos que hay un peso, Señor, en nuestros hombros. Señor, lo único que podemos hacer es doblar nuestras rodillas y clamar y gemir, Señor. Pero yo sé, porque yo sé que tú oirás, Señor, y que tú mostrarás misericordia una vez más. Y como veía mi hermana, muchas ovejitas correrán por nuestras oraciones, por nuestros ayunos, Señor. Por eso danos las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer, para no fallar, para estar firmes, para avanzar, Señor, adelante, con la espada en una mano y el escudo en la otra, apagando los dardos del enemigo que nos tira, Señor, de temor, de duda, de distracción, porque Él sabe, Señor, Él sabe, Señor, el llamado que hay en nosotros. Tú sabes, hermano, el llamado que Dios ha puesto en ti.
Señor, te decimos, heme aquí. Oh Señor, sabemos que no va a ser fácil. Lo sabemos, Señor, pero sabemos que tú nos dices, yo estoy contigo. Yo marcho contigo. No estás solo. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Como estuviste con Mesach, Abednego y Shadrach, que no quemaron, Señor. Como estuviste con Daniel en el foso de los leones, Señor. Como estuviste con Moisés, Señor, en esas aguas llenas de cocodrilos, Señor. Como estuviste con Pablo, Señor, en la cárcel y Silas. Con Pedro. Como estuviste, Señor, con todos esos héroes de la fe que se nos habló. Como estuviste con cada uno, Señor, desde el principio del Génesis, Señor, hasta el fin de Apocalipsis. Como estuviste con Juan, así estarás con nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén.